Bé, molt bon dia a tots i a totes. Sigueu molt benvinguts a una nova sessió del cicle de converses directives, en aquest cas doncs, la corresponent al mes de febrer del 2022. Com sabeu, amb aquest cicle de converses directives el que pretenem és tractar temes de punyent actualitat i fer-ho també doncs, amb perfils, amb ponents que són especialistes, doncs, lògicament, en les matèries que tracten, però que a més doncs, són persones molt actives i, diguem-ne, amb un àmbit pedagògic molt significatiu en aquestes matèries. I fins la data, doncs, així hem anat, diguem-ne, compartint-ho i jo crec que bona part de l'èxit que ens manifesteu en cada nombrosa convocatòria d'aquest cicle de converses directives doncs així ho palesa i avui doncs, justament estem també immersos en una sessió que estem convençuts doncs, que ha suscitat ja doncs, el vostre interès de forma majoritària i que doncs, en acabar el mateix ens haurà deixat doncs, aquest bon sabor de boca en el que estem acostumats. Avui volem parlar de l'administració pública, com sempre, però fer-ho des d'una perspectiva de futur i mesclant-hi molt l'escenari tecnològic. Un escenari de ràpida, doncs, constant evolutiva en les nostres vides i en el funcionament i en les dinàmiques també doncs, de les nostres institucions, particularment les locals. Avui tenim el plaer, a més, que ens acompanyi un professor de reconegut prestigi en aquest camp, com és el profesor doctor Enrique Dans. Quiero muy particularmente darle la bienvenida al profesor Dans porque haya querido acompañarnos a este ciclo. Era uno de los nombres pues, que hacía ya mucho tiempo que teníamos en cartera y ahora que ha sido posible pues también por su agenda y por ligarlo con la dinámica del ciclo, pues traerlo, la verdad es que es un honor. Por lo tanto, Enrique, también en nombre de la Diputación de Barcelona, de nuestro diputado, del área de innovación, gobiernos locales y cohesión del territorio y de todos los equipos, pues es un placer contar hoy contigo. El profesor Enrique Dans es profesor de innovación en el IE Business School desde el año 1990. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Cursó, además, tiene una dilatada trayectoria académica, un MBA en el Instituto de Empresa. Es, como he dicho, doctor. Ha desarrollado sus trabajos postdoctorales también en la Harvard Business School. Es investigador, divulgador, asesor y estudia los efectos de la innovación tecnológica sobre las personas y sobre la sociedad en su conjunto. Además, el doctor Dans es profesor visitante en la Escuela Diplomática de España y en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y da también pues, es un comunicador habitual con múltiples conferencias y ponencias sobre materias como la que hoy tratamos, además de sus tareas como desarrollo de asesoramiento en diversas startups y compañías ya consolidadas en esta materia. Y además es un comunicador, yo diría, diario, porque escribe diariamente desde el año 2003 en su página personal, enriquedans.com, que de hecho estoy convencido que muchos de ustedes pues la conocen y si no les invitamos a hacerlo, perdón, es una de las más populares en el tema de innovación en lengua espanyola. Avui amb el doctor Dans volem tractar, com deia això, la ràpida evolució de l'escenari tecnològic, com condiciona les nostres maneres de desenvolupar, des d'una, diguem-ne, visió molt polièdrica. Així volem parlar de la transformació digital de les persones, de la xarxa de relacions entre les tecnologies del futur i l'entorn, l'impacte de la tecnologia a l'administració pública, diferents perspectives, la gestió del canvi, tan citat i encara doncs, en procés diguem-ne evolutiu i sobretot aquestes incerteses que ens generen també les tecnologies d'aquest món ampli doncs, que se'ns obre al nostre davant. Finalment, volem tractar també la web 3.0 i el seu impacte social. I ho farem, com sempre, donant pas doncs, a la ponència i després doncs, a la part final donant la possibilitat de que hi hagi doncs, un torn obert de preguntes que podeu utilitzar, com fem habitualment, a través doncs, de preguntes i respostes que teniu a la vostra disposició. Por lo tanto, sin más dilación, yo os paso y os doy la bienvenida. Insisto, un privilegio para nuestra institución contar hoy con la intervención del profesor doctor Enrique Dans. Enrique, muchas gracias y tienes la palabra. Adelante. Moltes gràcies, Xavier, per la presentació.
Així fins i tot sembla bo. Altra vegada, moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Avui parlarem de l'administració pública, del futur i de l'escenari tecnològic. Primer de tot, les meves disculpes perquè no m'atreveixo a fer tota la conferència en català. Els meus amics diuen que no en sono malament, per una conferència és molt complicat. Preguntes en català, cap problema, o això crec. Entonces voy a cambiar y vamos a intentar hablar un poquito de estas cuestiones, ¿no? Del escenario tecnológico, ¿no? Que como bien sabéis, pues, se mueve tal que así, ¿no? Se mueve a toda velocidad, es un no parar. Es algo que realmente es mareante, ¿no? En muchos sentidos. A todos los que intentamos seguir un poquito la actualidad tecnológica, la sensación que tenemos es esta, es que estamos metidos en un túnel, ¿no? de constantes noticias, novedades, cambios muy importantes, muy drásticos. Hoy está pues tal compañía absolutamente arriba, mañana está abajo y ha perdido un tercio de su valor de mercado, o no sé, o crisis de todo tipo, ¿no? Desde regulatorias hasta... Entonces es muy interesante y muchos de esos cambios, si lo pensamos, se han dado o se han acelerado muchísimo a partir de una circunstancia en concreto, ¿no? Que fue la llegada de la pandemia, ¿no? La llegada de este angelito de aquí, ¿no? Que aquí parece hasta una bolita aterciopelada, ¿no? Fil de puta aquí subido a mi hombro, ¿no? Lo que nos ha provocado. Lo que nos ha provocado algo así, aparte de mucho dolor, evidentemente. Una pandemia sería frívolo hablar de los efectos positivos de una pandemia. Pero indudablemente, no sé, ¿qué ocurrió cuando este bicho, que ni siquiera es un bicho, ¿no? Una hebra de ADN, de ARN recubierta de proteínas, llegó a nuestras vidas, ¿no? En marzo de 2020, ¿no? Fijaos qué curioso, ¿no? Las cosas que hemos vivido. O sea, de repente hemos vivido una portada de The Economist diciendo mundo cerrado, ¿no? Y todos sabemos lo que significó esa primera época, ¿no? Esa primera época de la pandemia fue brutal, por supuesto, en efectos directos, en número de fallecidos, en el miedo que pasamos, en cómo estuvimos todos metidos en nuestras casas sin salir, ¿no? De repente pues podíamos ver la Rambla pues, completamente vacía, ¿no? En un día normal soleado, que estaría, pues ya sabéis cómo, ¿no? Y de repente lo veíamos así, ¿no? O sea, los únicos que pasaban por ahí eran los mensajeros que llevaban la comida de un sitio a otro, ¿no? Cómo vivimos la importancia de la transformación digital de repente, ¿no? La transformación digital, ¿no? De la que estuvisteis hablando con mi amigo Genís Roca, que es un crack de estos temas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Hasta qué punto diferenció las compañías o las personas que estaban preparadas para experimentar, para vivir esa transformación digital frente a las compañías que pues habían sido tradicionalmente más conservadoras, o las personas que tenían hábitos más conservadores, para los que la COVID llegó como una auténtica bola de demolición, rompiéndolo todo, ¿no? O sea, claro, si tú ya habías llevado tu empresa a la nube, pues realmente el problema no era tanto. O sea, hombre, que de un día para otro te digan que tienes que mandar a tus trabajadores a trabajar desde casa y que calcules que va a ser relativamente largo, que no se va a poder ir a trabajar salvo que seas pues, un servicio de primera necesidad, ¿no? Frente a las compañías que, y lo recuerdo perfectamente, aquí en Madrid de repente llamando pues, a varios amigos míos, los llamaban de su compañía diciéndoles: ya sé que normalmente vienes en transporte público, pero vente en coche mañana porque necesito que te lleves el ordenador. Y claro, el ordenador era un tocho con una pantalla, con su torre, con su ratón colgando y su teclado, ¿no? Aquello era... Y que además en muchos casos no tenían ni siquiera wifi, habría que enchufarlos a un cable, ¿no? Pues claro, llegabas a tu casa, ¿no? Con aquella bola pegada como si fuera la bola del preso, ¿no? Arrastrándola, ¿no? Y te encontrabas que, ¿y yo dónde pongo este monstruo? Y en muchos casos, claro, lo tenías que poner cerca del router, que eso quería decir, porque, claro, con un cable, ¿no? Entonces, pues, a veces el router te pillaba en, yo qué sé, en la cocina, ¿no? Entonces, pues claro, cómo empezamos a trabajar de esa manera y hasta qué punto la pandemia supuso el verdadero bautismo en tecnología para muchísima gente. No me refiero a tecnología en general, pero de repente, pues no sé, todos empezamos a comprar online. Muchos ya comprábamos online, pero de repente de la noche a la mañana la gente empezó a comprar mucho más
y gente que no había comprado habitualmente cosas por internet en su vida se puso a comprar como si no hubiera un mañana, hasta el punto en que, fijaros, ¿no? O sea, empresas como Amazon empezaron a ganar durante la pandemia $10.000 por segundo. Y dices, Dios, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Qué barbaridad. O sea, los resultados de Amazon subieron un 220%, que ya ganaba poco antes, ¿no? O sea, fijaros lo que quiere decir una pandemia en la que nuestros hábitos cambian. Porque al principio lo que haces es lo que puedes. O sea, a ti te dicen de repente que si vas a comprar al supermercado estás en grave riesgo y que tienes que ir al supermercado como si estuvieras en medio de una guerra biológica o química, ¿no? Al principio de la pandemia, cuando sabíamos lo poco que sabíamos, la gente salía a comprar al supermercado, y no sé si os acordáis, yo he visto a gente salir a comprar al supermercado cubierta de plástico, con por supuesto la mascarilla, con unas gafas para por si acaso, e incluso la pantalla bueno, y unos guantes. O sea, parecía que estabas yendo a la guerra y que ibas a saltar de trinchera en trinchera, ¿no? Si tenías esa sensación, ¿qué hacías? Pues comprabas online. Claro, la sensación era espantosa. Yo he visto a gente desinfectar las superficies de todo lo que traían del supermercado con un trapito, ¿no? Ahora ya sabemos que la transmisión por superficies no es real, es bajísima, no ocurre nunca, y que incluso todo lo que seguimos teniendo, todas partes llenas, todos los sitios llenos de estas botellitas de gel hidroalcohólico, que sabemos que, hombre, está muy bien para tener las manos limpias, pero al virus no le afecta gran cosa, ¿no? Fijaros qué barbaridad, ¿no? ¿Hasta qué punto un cambio de este tipo, al principio eso es un cambio, pero después de 2 años se convierte en hábito? Aquí tenéis lo que significó para Amazon. Cada uno de esos puntos rojos son almacenes que Amazon abrió desde que empezó la pandemia. O sea, desde enero de 2020, todos esos puntitos rojos no estaban ahí, son almacenes nuevos. Fijaros en número de personas. Desde que empezó la pandemia, Amazon en Estados Unidos prácticamente casi ha duplicado el número de personas que trabajan ahí, ¿no? Mirad lo que fue la progresión normal del comercio electrónico, ¿no? Esa curva que veis ahí con una pendiente más o menos constante a lo largo de 10 años, y cómo en 2 meses, en las primeras 8 semanas de la pandemia, la curva hizo flash, se disparó, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, se disparó porque muchos compramos, claro, algunos compraron, ya sabemos qué, y en cantidades industriales, ¿no? No sé qué extraña fijación sobre el papel higiénico, pero es curioso, ¿no? Es el único papel que compramos en cantidades industriales. Quitando el papel higiénico, fijaros que el resto del papel, ¿qué le ocurrió? Lo abandonamos radicalmente. Claro, si lo pensáis es muy lógico, ¿no? O sea, cuando estás trabajando en tu casa y reuniéndote en videoconferencia y tal, imprimir algo no tiene ningún sentido. ¿Qué haces después? ¿Lo mandas por mensajero? No tiene ningún sentido absolutamente, ¿no? De hecho, en el IE, en mi universidad, cuando terminó el periodo de confinamiento y fuimos capaces de abrir las clases, y esto fue septiembre de 2020, ya nos dejaron abrir las clases llenas solamente la mitad, y por supuesto con una parafernalia de todo tipo, desde metacrilato, por supuesto mascarillas, monitores y micrófonos en las clases, etcétera, para poder intervenir desde fuera de clase, ¿tal? Tomamos una decisión. Dado que los alumnos ya habían estado un cierto tiempo, unos cuantos meses, renunciando al papel, lo que hicimos fue quitar de golpe todas las impresoras y fotocopiadoras. Se las quitamos todas. Todos los sitios en los que en los pasillos había una impresora o una fotocopiadora, los eliminamos y pusimos un macetero como este que veis ahí, con un cartelito que ponía aquí había una impresora. ¿Qué pasó? Nada. Ni protestaron. Estoy convencido de que si hubiéramos intentado quitarles a los alumnos sus impresoras y fotocopiadoras antes de empezar la pandemia, vamos, se habrían levantado en armas, habríamos tenido manifestaciones en los pasillos. Y no pasó nada. Simplemente se dieron cuenta de que eso del papel, fijaros que es curioso, el papel se suele utilizar, el consumo de papel es una de las métricas que se suele utilizar para evaluar la transformación digital. Si tú consigues reducir el consumo de papel en tu organización, estás supuestamente llevándote eso que hacías en papel a soportes digitales, ¿no? Es uno de esos indicadores informales que se suelen utilizar. En ese sentido, nosotros conseguimos transformar, hacer un proceso de transformación digital de la actividad académica de un día para otro prácticamente. Ahora mi principal problema como
como Senior Advisor de Transformación Digital del IE, no son los alumnos, son algunos profesores que todavía se empeñan en pedir ejercicios en papel, como si no sé, como herencia de tiempos pasados, ¿no? Pero fijaros cómo fue de fuerte el tema que incluso las grandes fábricas de papel del norte de Europa se encontraron de repente con una caída de la demanda tan grande que muchas tuvieron que parar. Y muchas no pararon, pero modificaron sus máquinas, ¿no? Y empezaron a utilizar un ingrediente levemente diferente y un grosor diferente para fabricar en sus mismas máquinas, en sus mismas plantas, otro producto muy similar, el cartón. El famoso cartón corrugado que utilizamos para algo que había subido muchísimo, que era el comercio electrónico. Todos necesitábamos cajas donde enviar cosas, ¿no? Y el cartón sustituyó en cierto sentido el papel. Si lo pensáis es bueno porque el cartón es más reciclable y tiene un índice de reciclabilidad real mucho mayor que el papel, ¿no? El papel tendemos a guardarlo, el cartón generalmente no, ¿no? Entonces es una transformación digital por la vía de los hechos. Quien no haga transformación digital por lo civil, lo va a hacer por lo militar. Si no lo haces porque te lo pide tu organización, lo haces porque llega una pandemia y te obliga, ¿no? Pero es muy importante lo que ha provocado. Porque, como os decía antes, 2 años después del comienzo de la pandemia, esto se ha solidificado como hábito. Antes de la pandemia, si alguien quería hacer en una organización una videoconferencia, lo normal es que llamase en medio del pánico, hay una videoconferencia, Dios mío, llama al de IT y que venga, ¿no? Y tú querías que el de IT estuviera aquí pegadito a tu lado, fuera del cuadro, ¿no? Pero ahí al ladito, por si acaso fallaba algo, porque seguro que algo va a fallar, ¿no? Ahora fijaros lo que es una videoconferencia. Aquí estamos todos, es de lo más normal, una cosa en la que nos encontramos, un vehículo en el que nos encontramos todos, un canal en el que estamos todos perfectamente cómodos, te levantas por la mañana, te enciendes la cámara, te plantas ahí, te pones a hablar, ¿no? Ningún problema, esto es ya cuestión de todos los días. No sé si os acordáis que al principio de la pandemia surgió un fenómeno, ¿no? Vinculado con Zoom, otra empresa que ha crecido, lo que no está en los escritos antes de la pandemia, ¿no? Vinculado con Zoom surgió el fenómeno de Zoom bombing, que tú estabas en medio de una reunión como esta o de una clase o lo que fuera y de repente aparecía alguien que había encontrado tu URL de Zoom y se metía ahí, se ponía en uno de los cuadritos a poner, yo qué sé, imágenes porno o a decir barbaridades, ¿no? Y muchas organizaciones, de hecho, descartaron Zoom por semejante estupidez. ¿Qué dices? Pero hombre, la compañía será capaz de arreglarlo, por supuesto, ¿no? En muy poco tiempo ya habían creado el sistema de contraseñas, etcétera. El Zoom bombing es parte del pasado hoy en día, ¿no? Nadie habla del Zoom bombing hoy en día. Y sin embargo, Zoom se ha consolidado seguramente como la mejor de todas las plataformas de videoconferencia, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Empezamos a pensar y a darle vueltas a cosas. Al principio todos pensamos, no hay problema, si hay que trabajar desde casa, se trabaja desde casa. Pongo el ordenador en un sitio soleado, en un sitio majo, donde pueda y donde pueda conectarme, ahí pues en la práctica no fue así. En la práctica todos sabemos cómo fue el fenómeno del teletrabajo para mucha gente, ¿no? Para mucha gente fue, pues, yo intento hacer una videoconferencia mientras mi mujer se pone a hablar por teléfono y además el niño viene y se pone a afilar un lápiz o a cualquier otra cosa que haga mucho ruido, ¿no? Que yo pues, no era tan ideal como parecía, ¿no? Pero claro, si pensamos en el largo plazo, y es importante en estos temas de transformación digital pensar en el largo plazo, nos damos cuenta de que en realidad las ventajas sí eran muchas, aunque al principio no lo pareciesen. Al principio pensábamos que, no sé, que lo incómodo era, me paso todo el día trabajando en mi casa, acabo trabajando más horas casi siempre, ¿no? Es curioso, en empresas como Microsoft que hicieron la métrica, se encontraron con que la gente trabajaba un 30% más. Es absolutamente demencial y, por supuesto, insostenible. No tiene ningún sentido. Pero al principio estabas en casa, estabas cómodo en tu entorno y tal. ¿Qué hacías? Pues quedarte más tiempo delante de la máquina. Terminabas de trabajar y ¿qué hacías? No podías salir a la calle, estabas confinado. Era claustrofóbico. Si pensamos en el largo plazo, esto no evoluciona así. Cuando, como os decía, las cosas se convierten en hábitos, y ojo, porque en países con mercados de trabajo funcionales, como los Estados Unidos, ¿no? Todavía están muchísimas empresas trabajando en modo
trabajo distribuido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la gente se ha dado cuenta de las verdaderas ventajas que tiene el trabajo distribuido, ¿no? El decir, me levanto por la mañana, ¿no? Me tengo que duchar, asear, vestir, desayunar ahí rápidamente, etcétera, tal. Mientras tanto, claro, el que trabaja desde casa sigue ahí durmiendo una hora más tranquilamente, hora y media. Me subo al transporte, me voy en mi coche, un atasco en el transporte público, lleno de gente, tal, que no sé, incómodo, tal. Al final acabo llegando a trabajar, pues eso, con prisas, de una mala leche impresionante, ¿no? Frente al que se levanta por la mañana, tiene más tiempo para dormir porque se ha quitado todo el tiempo del commuting, del llegar al trabajo, ¿no? Desayuna con tranquilidad, se pone delante de su ordenador, hace sus videoconferencias, desarrolla su trabajo. Obviamente, no todos los trabajos se pueden hacer en formato distribuido, pero la UE calcula que en torno al 30% de los trabajos sí se pueden hacer así, ¿no? Entonces es curioso pensar cómo nos ha ido afectando, ¿no? Ese experimento, porque esto ha sido el experimento más grande de la historia en trabajo distribuido, ¿no? Nunca habíamos tenido tanta gente haciendo eso de manera sistemática y durante tanto tiempo, ¿no? Ahora nos encontramos con fenómenos muy curiosos, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora es que, por ejemplo, alcaldes de determinadas ciudades, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, o la alcaldesa de San Francisco, London Breed, están pidiendo a las compañías que, por Dios, reabran de una maldita vez y pidan a sus empleados que vuelvan a trabajar en la oficina, ¿no? Obligad ya a vuestros empleados a volver a la oficina, porque tengo el centro de la ciudad hecho unos zorros, porque allí no consume nadie, porque los restaurantes de menú de los centros financieros del centro de la ciudad están cerrando como por falta de actividad, las lavanderías, los sitios de compras, de tal, porque la gente sigue trabajando desde casa. Claro, nos planteamos, ¿esto tiene sentido? ¿O en realidad estamos hablando de la muerte de una forma de trabajar determinada, de una forma de organizar la ciudad incluso, ¿no? O sea, la ciudad se organizaba así y esto nos obligaba a meternos en el coche por las mañanas y, como todos íbamos a la misma zona, pues a vivir unos atascos infumables y a pasar por cosas que ahora hemos comprobado que no eran necesarias, ¿no? Y de hecho el fenómeno está siendo muy curioso. Cuando las compañías pretenden ahora obligar a muchos empleados a que vuelvan a la oficina, se encuentran con que hay muchos empleados que dicen, no, si me obligas a volver a la oficina me voy a otro sitio. O sea, incluso en mercados de trabajo relativamente disfuncionales, como el mercado español, que es muy rígido y muy incómodo, ¿no? Nos encontramos con que hay determinados trabajadores, por ejemplo, si tenéis amigos que sean desarrolladores, lo podréis comprobar. Los desarrolladores están imponiendo sus condiciones, porque los desarrolladores en España son difíciles de encontrar, los buenos, con lo cual, ¿qué ocurre? Que si tú tienes un buen desarrollador y tu desarrollador te dice, o puedo seguir trabajando desde casa o me voy, le das las condiciones que pide. Entonces, incluso hay desarrolladores que se están yendo de las típicas compañías que son la meca, ¿no? Amazon está perdiendo desarrolladores por no ser muy clara en cómo van a ser las condiciones y en si les van a permitir mantener el trabajo en distribuido o no. Las empresas que ofrecen buenas condiciones para mantener el trabajo distribuido se están convirtiendo en imanes de talento. Y viceversa. Las empresas que no las ofrecen están sufriendo un drenaje de talento y están viendo cómo se quedan solamente en lo que se llama el efecto mar muerto. Los que se quedan en tu organización son los que no tienen nada seguro que se puedan ir a otro sitio, ¿no? Que son, pues eso, generalmente no son los mejores, ¿no? Es bastante duro. Y esto en un mercado, además, tensionado. Un mercado de trabajo en el que vivimos cada vez más, ¿no? La llegada del machine learning, de la inteligencia artificial, ¿no? Esa conferencia que tuvisteis me gustó muchísimo, la vi mucho más tarde, la vi cuando me mandasteis la URL de YouTube, la de Carles Ramió, que me gustó un montón, sobre inteligencia artificial, y en el entorno en el que estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo en la enemiga de muchos puestos de trabajo que eran un poco, pues, oye, pues me dan cuerda por la mañana y hago una serie de cosas mecánicamente, ¿no? Eso que llaman el isomorfismo. En sociología, el isomorfismo es la tendencia de las organizaciones a parecerse cada vez más a su entorno normativo y, por lo tanto, a no evolucionar, a atascarse, a quedarse, digamos, en métodos de trabajo
que acaban siendo lógicamente anticuados, ¿no? Entonces, ese isomorfismo, las organizaciones acaban llegando a un punto en el que dicen, mira, lo pongo en un cartel de se busca y lo que hago es reemplazar cada vez más esos puestos de trabajo repetitivos con algoritmia, con procesos de automatización más o menos sofisticados, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, esto se está convirtiendo en un destructor de puestos de trabajo. Pero un destructor de puestos de trabajo en una filosofía muy curiosa, ¿no? Como decía IBM hace muchos años, un anuncio antiquísimo, de hace varias décadas, dos personas viendo una máquina excavadora en una obra, ¿no? Y una le dice a otro, mira, si no fuera por esa maldita máquina, habría ahí 12 personas con sus palas trabajando y ahora esas personas están en su casa y está ese señor con la máquina, ¿no? Y el otro le contesta, pues sí, pero si ese es tu razonamiento, coge a las 12 personas, quítales las palas, dales cucharitas de café y con cucharitas de café necesitarás 200 personas. Y mira qué bien, has creado muchos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto queremos mantener una sociedad alimentada, ¿no?, de lo que David Graeber llama bullshit jobs, trabajos que son en realidad innecesarios, pero que mantenemos por mantenerlos, ¿no?, por mantener el equilibrio social y para evitar, ¿no? Hasta qué punto no hay que pensar, no hay que replantearse cómo dotar de un significado distinto a los trabajos, ¿no? Si este hombre, Sundar Pichai, el CEO de Google y ahora CEO de Alphabet, ¿no?, la compañía que está por encima de Google, dice que el impacto de la inteligencia artificial va a ser comparable al de la electricidad o al del fuego, pues hombre, seguramente tonto del todo no es, ¿no? Entonces, estamos viviendo eso. Para terminar de liarla, resulta que, como os decía, esto es el perpetuo túnel de alta velocidad. Estamos ahí, ¿no?, con todo pasando rapidísimo, con lo cual, ¿cuál es el siguiente cambio? El siguiente cambio es, ahora nos empiezan a hablar del metaverso. El metaverso está en pleno hype cycle, ¿no?, en plena curva ¿no?, de las expectativas sobrecalentadas y tal. Oh, qué chulo sería esto, ¿no? No sé si no lo entiendo del todo, pero va a cambiar el mundo, nos va a hacer ricos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que nadie viene, uy, he invertido mucho, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si pensamos que el metaverso va a ser una cosa parecida a lo que nos propone Facebook, ¿no?, a muñegotes de la cintura para arriba, sin piernas, ¿no? Cuando el otro día oía que había habido acoso sexual en el metaverso, pensaba, ¿acoso sexual a qué? Si no hay nada de la cintura para abajo, ¿no? No sé. Si pensamos que va a ser una cosa como esta y que vamos a vivir el metaverso con un ladrillo negro puesto delante de los ojos, hombre, pues a lo mejor es una visión un poco limitada, ¿no? Yo no sé si como empleados públicos os veis en una circunstancia de este tipo, moviéndoos por un mundo virtual sin piernas y con unas gafas puestas, ¿no?, y hablando con los ciudadanos o proporcionando un servicio. Pues no lo sé. La verdad es que es un poco, ya no distópico, es casi ridículo, francamente. Entonces, lo que hay que intentar es cristalizar qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no?, detrás de esta serie de pues, llamémosle términos de moda o términos que no sabemos hasta qué punto Facebook cambia su nombre para convertirse en Meta por darle importancia al metaverso o por alejar un poco, por limpiar un poco lo sucio que estaba el nombre anterior, ¿no?, de tanto escándalo y tantas barbaridades hechas con nuestra privacidad, ¿no? Lo que creo que es interesante es entender qué es lo que hay detrás de esto, ¿no?, del Web3, ¿no? El Web3 como fenómeno que sí es un poco más, tiene un poco más de fondo, ¿no? Para empezar, yo la moda de llamar a las cosas, de numerar las oleadas, ¿no?, Web 1.0, Web 2.0, Web 3, cuando vayamos por la 19 no va a haber cristiano que se acuerde de cuáles eran las 18 anteriores, pero bueno, ¿qué es esto, no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que un protocolo, ¿no?, un protocolo como la cadena de bloques, ¿no?, esa charla también buenísima que tuvisteis con Nacho Lamillo, ¿no?, que también estuvo muy bien, que también me la vi entera, ¿no? La cadena de bloques está pasando a ser un protocolo del que hablábamos pues, solo para algunas cosas, vinculado con el entorno de las criptomonedas y estas cosas, y de repente la cadena de bloques empieza a ser un protocolo que a lo mejor vamos a tener por detrás de todo. O sea, seguramente lo que nos vamos a encontrar en las administraciones públicas
es que toda la actividad de la administración pública esté reflejada en una cadena de bloques. Y esto sirva para muchas cosas, entre otras cosas para ser el notario permanente, ¿no? Que permite, aplicando además algoritmia adecuada y machine learning a esta cadena de bloques, descubrir cuando hay cosas que no sé, que no son regulares o que son irregulares o que se salen de determinadas normas y como mínimo levantar las banderitas adecuadas en el tiempo adecuado, ¿no? Con los tiempos en los cuales todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden emprender acciones correctoras, ¿no? Ahora de lo que se habla con Web3 es que la cadena de bloques va a ser lo que esté detrás de prácticamente todo lo que hacemos en Internet. Es decir, que nuestra actividad a lo largo de Internet esté anclada, todo lo que hacemos, nuestros movimientos, el que decidamos empezar o hacer login en un servicio. ¿Cómo haremos login en un servicio? Pues ese será un evento en el cual con nuestro monedero, nuestro wallet, ¿no? Nuestro wallet servirá para que nosotros gestionemos nuestra actividad. De manera que tendremos nuestra información personal y nuestro login en un wallet. Y ese wallet nos pertenece a nosotros. ¿Por qué diablos tengo yo que ceder mi información personal a Facebook, a Google, a Apple o a quien diablos sea o a Twitter para que la gestionen y gestionen mis logins en otras páginas? No tiene mucho sentido, ¿no? Si lo pensáis, la web 2.0 lo que ha provocado es una hipertrofia de estas superplataformas. Y a lo mejor lo que pretende la web 3 es la descentralización real, ¿no? Entonces, la idea de la web 3 es que podamos utilizar, que esta información nuestra esté en nuestras manos y podamos administrarla nosotros. Que lo que hagamos en la red se refleje en nuestra actividad en forma de tokens. Es decir, si yo genero contenido en la web o un comentario o una videoconferencia como esta que se va a quedar colgada en la web o lo que sea, yo recibo tokens. Entonces esos tokens pueden ser de muchos tipos. O sea, que a partir de la creación de un contenido, del trabajo en una comunidad o del desarrollo de una comunidad, yo recibo un token, quiere decir que ese token puede ser fungible, es decir, un pago en una criptomoneda, o puede ser no fungible, ¿no? Los ya muy conocidos, porque se han puesto súper de moda, NFTs o tokens no fungibles, ¿no? Es decir, a mí me das algo que refleja la propiedad de eso que he creado, ¿no? Que a partir de ese momento yo puedo negociar, vender, transar, hacer lo que quiera, ¿no? Cederle los derechos a alguien para que lo publique en otro sitio, o me lo pagas en forma de criptomoneda, ¿no? Todo esto en el entorno de una web que cada vez más se va organizando en torno a otro tipo de figura, que son las Distributed Autonomous Organizations, las organizaciones distribuidas autónomas, ¿no? En las cuales las reglas de la organización se establecen en forma de smart contracts. Entonces, claro, una organización distribuida no es más que una agrupación de personas que deciden que su forma de trabajar se establece en forma de smart contracts que quedan fijados a esa cadena de bloques. Entonces, no os perdáis en terminología, es muy sencillo. O sea, de lo que se trata es de entender que hay formas distintas de reflejar la actividad, que esa actividad se remunera de una manera o de otra, bien diciendo esto es lo que has creado y aquí en este NFT reflejo que es tuyo, o bien esto que has creado te lo pago en forma de criptomoneda, ¿no? Y esta actividad o este contrato que firmamos para que yo pueda, por ejemplo, publicar las fotos en tu sitio o para que pueda escribir mi página en otro servicio, etcétera, pues la reflejamos en forma de un smart contract en el seno de una organización distribuida autónoma. Entonces es curioso pensarlo. O sea, seguramente no es el momento de lanzarnos como locos a plantear servicios en el metaverso. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos lo que nos va a ocurrir. Al final, pues, seguro que los clientes vienen enseguida, ¿no? Pues, pero, hombre, los periodos de maduración de las tecnologías tienen sus tiempos, ¿no? Pero, cuidado, tampoco es que podamos vivir de espaldas a ello. O sea, esto está viniendo, esto viene seguro. La apuesta de muchas organizaciones, muchos individuos, yo nunca he visto tanta constelación de talento en torno a un tema como este, como la cripto, la Web3, etcétera, o incluso pues eso, los capitalistas de riesgo. El dinero, el capital de riesgo se está organizando para dar lugar a un nuevo entorno en el que no todo dependa de esas grandes corporaciones que cada vez, como bien sabéis, están siendo reguladas de una manera más agresiva.
¿no? Al principio era Europa la que regulaba de manera muy agresiva a estas grandes corporaciones y Estados Unidos decía, claro, las reguláis mucho porque no son europeas, porque son nuestras, son americanas, ¿no? Ahora, tras prácticamente 2 décadas de vivir en un laissez-faire, ¿no? En un laissez-fairismo absoluto, en una ausencia de regulación, ¿no? La regulación antimonopolio en Estados Unidos murió con la administración Reagan y desde entonces ya hemos visto todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y ahora tenemos corporaciones que son más potentes que el propio Estado norteamericano. Si Amazon decide subir el sueldo medio a sus empleados $1, se dispara la inflación en Estados Unidos. Fijaros qué barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora Estados Unidos está empezando a copiar la regulación europea. Y China, curiosamente, está haciendo lo mismo. Tras un periodo en el cual lo único que hizo China fue decir, mandar a estudiantes muy brillantes a Estados Unidos, a otros países, para copiar, llevarse el modelo de negocio a China, montar empresas en China y desarrollarlas y hacerlas crecer en un entorno protegido, en un entorno en el que las empresas extranjeras tenían muy difícil o imposible entrar. Ahora, esos Baidu, Tencent, Alibaba, esas empresas enormes chinas, están siendo agresivamente reguladas porque ya se habían vuelto demasiado poderosas. Ahora, de repente, Europa es el modelo, con una pequeña salvedad, que es que en Europa no hemos tenido ese periodo de dejar a las empresas crecer, ¿no? Y desarrollarse, con lo cual el resultado es el que todos sabéis. No hay campeones tecnológicos en Europa, con la salvedad, si queréis, de Spotify allí en el norte, pero, ¿no? Entonces, pues, eso es un poco la estrategia de China o de los Estados Unidos, ha sido un poco esa. Ha sido un dejar crecer a esas compañías y ahora sí utilizar el paradigma europeo para regularlas, ¿no? Pero incluso en ese entorno está surgiendo el cambio. O sea, el euro digital, ¿no? Las stable coins, el digitalizar la moneda, es algo que tenemos ya prácticamente aquí y que por lo tanto lo vamos a ver. A partir del momento en que tengamos monedas digitales, la circulación de capitales va a ser algo completamente distinto y la cultura media del usuario en cuanto a su wallet, el cómo gestionarlas, el cómo tal, va a crecer una barbaridad y se va a imponer en un montón de entornos, ¿no? De la misma manera que lo que os decía antes, tras un tiempo las actividades se convierten, los cambios se convierten en hábitos. Yo he dejado, no sé cuántos de vosotros lleváis dinero en metálico encima, yo he dejado de llevar dinero en metálico a partir de la pandemia. Yo lo siento muchísimo porque soy una persona que pues tengo cierta actitud caritativa y me gusta de vez en cuando darle algo a una persona que me pide por la calle y ahora no puedo, porque no le voy a hacer así con el teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando esto se digitalice del todo, ¿no? Entonces, este es un poco el entorno que os quería pintar y a partir de ahí tenéis que plantearos vosotros, ¿no? cómo la función pública va a evolucionar en ese sentido, ¿no? Cómo la administración pública va a evolucionar en ese sentido, en un entorno mucho más controlado, ¿no? Cadena de bloques, notario universal, etcétera, y con instrumentos completamente distintos, con trabajadores que trabajan desde donde buenamente les da la gana, ¿no? Porque ahora lo que le han dicho los trabajadores a los alcaldes de San Francisco de Nueva York, no nos da la gana volver. O sea, nosotros no estamos para mantener a los negocios de... Cambia el modelo de ciudad. Empieza a pensar en cómo va a evolucionar el modelo de ciudad, ¿no? Como veis, mucho que aprender, muchas cosas nuevas, muchos términos nuevos en este entorno, pero también mucho que desaprender. Y sobre todo, si no desaprendemos rápido, nos encontraremos, pues eso, en la tragedia del hombre desactualizado, ¿no? Esto es un poquito lo que os quería dejar. Para profundizar, os recomiendo ya llevando el tema al límite, si queréis llevarlo al límite, un poco apocalíptico, por supuesto, tenéis este artículo de Tomás Puello, el fin de las naciones-estado, en el que se plantea qué ocurre en 2050 cuando el gobierno norteamericano entra en default, no es capaz de pagar ya la seguridad social, ni los hospitales, ni nada, y hay una debacle. ¿Y qué fue lo que generó esa debacle, ¿no? En general, lo que generó esa debacle fueron 2 tecnologías, Internet y la cadena de bloques, ¿no? Y siempre que surgen tecnologías con tanto impacto, es curioso porque los cambios suelen afectar, realmente es muy raro que los que estaban arriba entonces sigan estando arriba después, ¿no? Si queréis verlo de una manera un poco más
tangible, no un artículo sino un libro, The Sovereign Individual, es otro, es otro artículo francamente, es otro libro francamente interesante, un poco esa exaltación de qué pasa cuando los estados-nación pierden un poco la funcionalidad, ¿no? O sea, ¿para qué quiero yo un Estado-nación? ¿Para que me proteja? ¿Para que me dé infraestructuras? ¿O para que...? Pues no lo tengo tan claro, ¿no? Es un planteamiento, si queréis, un poco liberal ultramontano, pero también muy interesante de seguir, ¿no? Esto es un poquito lo que os quería dejar hoy. A partir de aquí, lo que me digáis, preguntas en lo que nos queda de sesión, tomatazos, lo que queráis. Encantadísimo de... Muchísimas gracias al profesor Dr. Dans por su brillante exposición, que ha tocado muchos temas interesantes todos ellas y que seguro pues que dan lugar también a algunas preguntas en relación a temas tratados. Veo que entra una primera pregunta. Enrique, muchas gracias por tu intervención y felicidades por los 19 años escribiendo en tu blog. Muchísimas Esto gracias. sí que realmente, muchas felicidades. ¿Crees que el teletrabajo, es la pregunta, la formación virtual síncrona, etcétera, han llegado para quedarse? ¿O son soluciones temporales que irán desapareciendo con la recuperación de la cierta normalidad? Yo tengo clarísimo que ha llegado para quedarse, pero no para quedarse como muchos piensan. O sea, no es esa idea de, pues ahora todas mis clases van a ser online. No tiene mucho sentido. Yo creo que lo tenemos que entender como grados de libertad que ganamos. Es decir, a partir del momento en que tú tienes una sociedad que durante 2 años se ha metido en un bootcamp, ¿no? En un entorno en un campo de entrenamiento, ¿no? Sobre uso de tecnologías. Y ahora todo el mundo, pues prácticamente te puedes plantear una videoconferencia con el que te está haciendo el proyecto de reforma de la casa. Que es un, hombre, no sé si es un albañil, pero bueno, pero con cualquiera puedes hacer una videoconferencia y que te comparta los planos y que los veas y tal. ¿Qué ocurre? Que tienes más grados de libertad. Y esos grados de libertad se tienen que plantear. Por ahora, la mayor parte de las organizaciones están planteándolos a los poquitos. Vale, os dejo teletrabajar 2 días a la semana, que sean el lunes y el viernes, ¿no? Y tú dices, ¿y si el miércoles no tengo ninguna razón para ir a trabajar, tengo que ir? ¿Y si el lunes tengo una reunión, qué hago? Si es el día que teletrabajo. No introduzcas rigideces, da libertad. Esto a lo que te lleva es un cambio de cultura enorme. El cambio de cultura, o sea, la cultura del control, ¿no? Que si lo pensáis es algo que venía de la revolución industrial, de los talleres, ¿no? Nada menos, ¿no? Pasa a ser una cultura de confianza. Confío en que mis empleados van a hacer su trabajo y tengo las métricas adecuadas para comprobarlo, ¿no? Tenemos que desarrollar esas métricas, cambiar esas metodologías y crearlas para poder dar esos grados de libertad. Seguramente no quiere decir que todos vayamos a trabajar desde casa todo el tiempo, pero sí que vamos a tener muchos más grados de libertad para plantearnos el trabajo de otra manera, para no plantearnos el trabajo de 9 a 5 y todos a las 8 menos, a las 8:30 metidos en un atasco miserable, todos ahí, ¿no? Tal. Es eso, búsqueda de grados de libertad. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, aquí me entra otra. Cada vez es más evidente que la progresiva robotización del trabajo va a comportar la desaparición de puestos de trabajo. ¿Crees que es la renta única universal en un momento en el que se debate la viabilidad de las pensiones? Yo creo que sí, pero yo creo que sí porque realmente lo que tenemos que partir es de la idea de la redefinición del trabajo. O sea, el trabajo como algo que tú quieres hacer, como algo que te enriquece, como algo que te gusta, como algo que te permite contribuir a la sociedad de una manera en la que te encuentras a gusto contigo mismo. Los trabajos que no te hagan sentir así, los va a hacer una máquina, los va a hacer un algoritmo. Durante ciertas fases habrá imperfecciones, porque el trabajo de basurero es muy difícil de automatizar. Y sin embargo, entonces, habrá imperfecciones de mercado en las cuales de repente nadie quiera ser basurero porque no es un trabajo que te resulte especialmente gratificante y sin embargo no se puede automatizar fácilmente todavía, con lo cual habrá que pagar muy bien a los basureros, ¿no? Habrá fases en las cuales esto todavía no es completo, pero llegado un momento determinado en el progreso de la automatización y del machine learning, los trabajos serán aquello que a ti te apetezca hacer y quieras hacer. Con lo cual nos vamos a un entorno en el que cuando no tengas un trabajo de ese tipo, no trabajarás y necesitarás una red de seguridad que te permita dejar ese trabajo que no te gusta
y esperar hasta que encuentres otro, ¿no? ¿Esto va a ser un caldo de cultivo para una sociedad llena de vagos? No, porque ser vago es dificilísimo. A medio plazo, medio largo plazo, el ser humano no es capaz de estar metido en su casa fumando marihuana y jugando videojuegos durante mucho tiempo. Y si lo es, pues oye, a lo mejor hay una cierta parte de la población que sí, pero ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, habrá que buscar formas de darles alicientes, ¿no? Entonces, yo creo que la renta básica universal a lo que nos lleva es a repensar ese sistema de pensiones o sobre todo ese sistema de subsidios. Los subsidios condicionales se acaban y pasamos a rentas incondicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido habrá que redefinir cómo la sociedad construye esa red, ¿no? Como nos decía un ponente en una sesión anterior, ¿no? El trabajo prácticamente será un privilegio, porque habrá otra organización y otra forma de trabajo, con mucho más especialidad, etcétera, etcétera. Vamos dando paso. Algo que generes tú mismo, es decir, para muchos el trabajo será algo creativo, será, pues oye, claro, si consigues mercado para tus poesías, fantástico, y si no lo consigues, pues vives de la renta básica universal, pero sigues haciendo tus poesías, ¿no? Claro. Vinculado con este, Enrique, nos preguntan ¿cuáles creen, según su criterio, que son las profesiones más emergentes? Hombre, yo creo que todo lo que tenga que ver con esa automatización es evidentemente emergente, pero cuidado, porque hay una tendencia a homologar todo lo que tiene que ver con esa machine learning, automatización, etcétera, a vincularlo con trabajos centrados en el área del desarrollo, de los desarrolladores, la programación, etcétera, y no es necesariamente así. Primero, porque el propio Machine Learning lo que está haciendo es que cada vez más el desarrollo, la programación, la haga la propia máquina. Hoy en día las máquinas empiezan cada vez más a programarse a sí mismas en función de las instrucciones que puede dar, no digo cualquiera, pero mucha más gente, ¿no? Y segundo, porque es fundamental contar con el input de otra serie de perfiles, ¿no? Necesitamos perfiles centrados en humanidades, etcétera, para poder alimentar esos algoritmos. Si no, esos algoritmos no van a cubrir el espectro de todas las personas a las que necesitan dar servicio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo los trabajos que hacemos se pueden reinventar en función de los grados de libertad que tenemos ahora, de las tecnologías que tenemos ahora o de las posibilidades que tenemos ahora. Pero no quiere decir que todo tenga que ver con programación, con tal o con inteligencia artificial. Muy bien, siguen las preguntas. Nos dice un compañero, en este caso Iván Sanz, siento haberme incorporado tarde, espero no hacer una pregunta que haya sido contestada con tu brillante explicación. La pregunta es la siguiente. La administración pública a nivel local, por ejemplo, tramita cientos de expedientes día tras día. ¿Cómo crees que deberá ser la blockchain que englobe todo este proceso? Es una herramienta ideal, transparente, segura, pero no soy capaz de visualizar, actualizándola a la rutina diaria, si esta blockchain deberá ser pública compartida entre administraciones o implementar una propia privada en cada ayuntamiento. Gracias, un saludo. Yo creo que ahí habrá un fenómeno de concentración y cada vez habrá menos cadenas de bloques. Es decir, si estamos viendo un poco lo que ocurre con el fenómeno Ethereum, a partir de la creación de una persona, de Vitalik Buterin, que de acuerdo es un tío con la cabeza muy bien amoldada, muy interesante, cada vez más proyectos se hacen sobre esa cadena de bloques. Porque es versátil y porque está evolucionando para ser además cada vez más económica, ¿no? Para no tener los consumos que tiene Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que se irá centralizando en una cadena de bloques que no sé si será única, porque habrá cadenas de bloques privadas, pero una cadena de bloques privada no es especialmente interesante. Se puede hacer y se puede utilizar, pero no es una base de datos, ¿no? Con alguna propiedad adicional. Lo interesante es pensar cuando los costes bajan tanto que tú puedes anclarlo todo en una cadena de bloques pública enorme, ¿no? Que está reflejada en todas partes y que por lo tanto por su escala no es fácilmente manipulable, no es tal, o sea, está alejada de cada vez más de los peligros aparentes que puede tener, ¿no? De la posible mediatización del 50% más uno, ¿no? Que sería el ataque que puede sufrir una cadena de bloques, ¿no? Si nos fijamos, lo que está ocurriendo es un poco que esa macro cadena de bloques que las engloba, ese anillo único para dominarlos a todos, parece que es el que está un poco llevándose el gato al agua. Yo creo que sería normal que ocurriese algo así, ¿no? Un fenómeno de concentración. Muy bien, hay una pregunta o reflexión que nos hace el Xavier Rulo. Dice, de acuerdo, traduzco en
en castellano, pero ven que es verdad, Enrique, lo que dicen tus amigos, que lo hablas perfectamente, el catalán también. Dice, de acuerdo que el futuro está en el teletrabajo, pero a nadie le gusta ser atendido por una máquina, ¿no? Compañías telefónicas, eléctricas, todo el mundo quiere ser atendido por una persona humana, ¿no? Y nos pide pues, cuál es tu criterio sobre este tema. A ver, ahí lo que hay es una herencia muy importante de la época en la que una persona humana, lógicamente la valorábamos mucho porque la alternativa era un espanto. La alternativa era, pulse 1 si quiere hablar en español. Please press 2 if you want to speak in English. Primero, las máquinas hablaban muy mal. Las máquinas hablaban así, porque era la única manera de enlazar las palabras. Tenías que hablar locutar en monotono para poder enlazar las palabras entre sí. Si escucháis a los asistentes domésticos contestaros muchas cosas, veréis que la forma de hablar de una máquina ha cambiado mucho. Ahora hablan muy bien. Es más, algunas de las versiones más recientes de asistentes no sabes que estás hablando con una máquina como no te lo digan, ¿no? El gran dilema en Estados Unidos con el asistente de Google, con el Google Assistant en su última versión, es que ahora obligan a Google, no por ley, pero sí por buenas prácticas, obligan a Google a que cuando la llamada telefónica la está iniciando tu asistente para reservarte sitio en la peluquería o en un restaurante, tiene que empezar la llamada diciendo hola, soy el asistente de Google de tal persona, para que sepa el otro que está hablando con una máquina, que no sé cuál es la finalidad, si no lo iba a notar, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, va a cambiar mucho. O sea, una máquina va a ser capaz de darte un servicio muy bueno y con no condicionales simples, sino condicionales establecidos por un algoritmo mucho más inteligente. Pero por otro lado es que también realmente en muchos casos la persona va a tener sentido que siga ahí. Y lo que pasa es que vamos a darle los grados de libertad de poder ir a la ventanilla, hacer cola en la ventanilla, llegar y hablar. Bueno, ya no es el mundo de las ventanillas, ya es un poco más de otros tiempos, ¿no? Pero frente a decir clic, 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 me conecto y estoy aquí, te estoy viendo y hablamos y estoy siendo atendido por una persona, pero la persona está en su casa y yo en la mía, ¿no? Se termina, por tanto, el vuelva usted mañana, del famoso Mariano José de la... Muy bien, no veo, no sé, mis compañeros de la dirección de formación, si me pasan alguna más, pero no veo ninguna otra pregunta, ni en el chat ni en las preguntas-respuestas. Las que queráis a través de cualquiera de mis canales, sin ningún problema, encantado. Muy bien. Los pongo Perfecto, Enrique. porque los contesto. Pues tomamos nota porque además vemos aquí en pantalla, pues, en fin, tus múltiples canales, como decías, y por lo tanto cualquier duda pues, que se plantee en posterioridad, pues te la haríamos llegar. De verdad, lo decía al principio y lo vuelvo a repetir ahora, que ha sido un privilegio poder contar en este ciclo de conversaciones directivas con tu aportación y además, pues también desde una perspectiva muy, muy también interna en algo que está preocupando, lógicamente, en estos momentos en el desarrollo de las administraciones públicas, ¿no? Como es esta transformación pues, de la organización del trabajo, ¿no? Primero llamado aquello del trabajo en remoto, ahora ya una forma más jurídica para ir transitando hacia el teletrabajo, pero bueno, es cierto que queda todavía pues, ir construyendo este nuevo modelo organizativo, ¿no? Pero yo creo que has tocado temas interesantes, ¿no? También muy, muy interesantes, sobre todo lo que se refería, ¿no? A esta capacidad de atracción de talento y de retención del mismo en función de las condiciones de trabajo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Lo decías, voy a atraer, si soy capaz de decir, ¿no? Ponías el ejemplo de los desarrolladores, ¿no? Estas también son mis condiciones, esto es un poco una revolución en el campo en el que estamos hablando y por lo tanto todo un seguido de cuestiones que estamos completamente seguros pues que van a traer, ¿no? Muchas reflexiones al entorno de nuestras organizaciones y por eso estoy seguro que no tardaremos mucho en que podremos volver a invitarte y a contar con tus reflexiones y en aportaciones en trabajos varios. De verdad, Enrique, en nombre de la Diputación, muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Otra vegada, muchas gracias. Y buen día.
Molt bé. I a tots vosaltres veig aquí alguna pregunta en què ens pregunten si aquest vídeo quedarà penjat. Efectivament, teniu tots els vídeos de tot el cicle penjats i per tant aquest ara l'editem i al fi el que tardem una setmana, 10 dies, el tindreu també a la vostra disposició per si el voleu visualitzar o compartir fins i tot amb els vostres companys i companyes que us animem també a fer-ho. I quedem tots emplaçats al proper cicle de converses directives que serà, com és habitual, l'últim dimarts del mes de març i que ja en breu procedim a publicitar-lo. Per tant, moltíssimes gràcies a tots una vegada més per la confiança. Som més d'un centenar d'assistents encara connectats. Gràcies a tots i seguim. Endavant.